¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén bien. Hoy les quiero compartir dos páginas, solo dos páginas, de este poderoso libro Controle su destino del gran Tony Robbins. Y dice así, aquel que se hace preguntas no puede evitar las respuestas. No necesitaban ninguna razón. Llegaron simplemente porque él era de descendencia judía. Los nazis asaltaron su hogar y le detuvieron a él y a toda su familia. No tardaron en ser conducidos como ganado, metidos en un tren atestado y enviados al infame campo de la muerte de Auschwitz. Ni sus pesadillas más perturbadoras le habían preparado para ver a su familia asesinada ante sus propios ojos. ¿Cómo podía seguir viviendo con el horror de haber visto a otro niño llevar las ropas de su hijo porque éste estaba muerto como resultado de una de aquellas duchas? Duchas entre comillas, porque los gaseaban. De algún modo se las arregló para seguir viviendo. Un buen día miró la pesadilla que le rodeaba y se enfrentó a una verdad insoslayable, inevitable. Si se quedaba allí un solo día más, se hallaba destinado a morir. Tomó la decisión de escapar y supo que la evasión tenía que producirse inmediatamente. No sabía cómo, solo sabía que tenía que hacerlo. Llevaba semanas preguntando a los otros prisioneros, ¿cómo podemos escapar de este lugar? Las respuestas que recibía siempre parecían ser las mismas. No seas estúpido, torturar tu alma, limítate a trabajar duro y a rezar para sobrevivir. Pero él no pudo aceptar esa respuesta, no estaba dispuesto a aceptarla. Llegó a sentirse obsesionado por la idea de escapar. Y aunque sus preguntas no parecían tener ningún sentido, siguió preguntándose una y otra vez. ¿Qué puedo hacer? Tiene que haber una forma. ¿Cómo puedo salir de aquí? En la Biblia se dice, pedid y se os dará. Y por alguna razón ese mismo día encontró una respuesta. Quizá fue la intensidad con que se hizo la pregunta, o su sentido de la certidumbre de que ahora ha llegado el momento. O es posiblemente que solo fue el impacto de enfocar continuamente la atención sobre la respuesta a una pregunta que le quemaba. Fuera cual fuese el caso, el poder gigantesco de la mente y el espíritu humano consiguió despertar a este hombre. La respuesta le llegó a través de una fuente improbable, el olor nauseabundo de la carne humana corrompida. Allí, a solo unos pocos pasos de distancia de donde realizaba su trabajo, observó un enorme montón de cuerpos que había sido amontonado en la caja de camión. Hombres, mujeres, niños habían sido gaseados. Se les había quitado los empastes de oro, todo aquello que poseían, joyas hasta las ropas. Y en lugar de preguntarse, ¿cómo pueden ser los nazis tan despreciables, tan destructivos? ¿Cómo puede Dios haber permitido algo tan maligno? ¿Por qué me ha hecho esto Dios a mí? Lee se hizo una pregunta diferente. Se preguntó, ¿cómo puedo utilizar esto para escapar? Y obtuvo inmediatamente una respuesta. Al acercarse al final del día y cuando el grupo de trabajo se disponía a regresar hacia los borracones, Lee se ocultó detrás del camión, se quitó las ropas en un santiamén y se desnudó, y se metió entre el montón de cuerpos sin que nadie le viera. Aparentó estar muerto y permaneció totalmente quieto a pesar de que más tarde estuvo a punto de ser aplastado cuando el montón de cuerpos cayó sobre él. El olor fétido de la carne corrompida y los rígidos restos de los cuerpos que le rodeaban por todas partes, esperó y esperó, confiando en que nadie se diera cuenta de que había un cuerpo vivo en aquel montón de muertos, confiando en que el camión emprendería, tarde que temprano, la huida. Finalmente oyó el ruido del motor al ponerse en marcha. Sintió el estremecimiento de la caja de camión y en un momento experimentó un atisbo de esperanza mientras yacía allí entre los muertos. Al cabo de un rato el camión se detuvo y descargó su fantasma, cargamento de docenas de muertos y un hombre que aparentaba ser uno de ellos, dejándolos caer sobre la fosa gigantesca abierta en el exterior del campo. Lee permaneció allí durante horas, hasta que cayó la noche.
Cuando estuvo finalmente seguro de que no había nadie por los alrededores, salió de entre la montaña de cadáveres y recorrió desnudo 60 kilómetros hasta la libertad. ¿Cuál fue la diferencia entre Lee y los otros muchos que perecieron en los campos de concentración? Aunque desde luego hubo numerosos factores, una diferencia crítica fue el que se planteó una pregunta diferente. Se la hizo persistentemente con la expectativa de encontrar una respuesta, y su cerebro halló una solución que le salvó la vida. Las preguntas que se hizo a sí mismo aquel día en Auschwitz le indujeron a tomar decisiones en una fracción de segundo, lo que condujo a acciones que impactaron su destino de forma muy significativa. Pero antes de encontrar la respuesta, tuvo que tomar decisiones y que emprender aquellas acciones, y para emprender aquellas acciones tuvo que hacerse las preguntas correctas. Lo que este libro nos enseña el día de hoy es el poder de las preguntas. No es lo mismo preguntarse, por ejemplo, yo me he doblado la muñeca. No es lo mismo preguntarse, uy, ¿por qué a mí? ¿Por qué me doblé la muñeca? ¿Por qué Dios? ¿Por qué eres así conmigo? Que preguntarse, por ejemplo, ¿para qué? El simple hecho de cambiar el por qué al para qué ya hace que el enfoque sea distinto. Cuando tú preguntas por qué, por ejemplo, te estás enfocando en el pasado, te estás enfocando en la razón, te estás enfocando en algo que tú ya no puedes cambiar, te estás poniendo en un punto de víctima. Pero cuando tú te enfocas y cambias la pregunta al para qué, tú te enfocas en el futuro. Tú buscas un objetivo de esto. Tú buscas cómo sacarle provecho. Por ejemplo, si yo digo para qué me fracturé o para qué me lesioné la muñeca, pues yo me pongo a pensar y digo, probablemente sea para aprender a valorar el hecho de tener mis dos manos bien. Será tal vez para también aprender a cómo curarme, porque me la estoy curando yo solo, para en algún momento poder ayudarle a alguien, ya sea a un hijo, a un sobrino, a un amigo, a un compañero. Pero esta experiencia me tiene que servir a mí para algo, para aprender básicamente. Solamente el hecho de cambiar el por qué al para qué te genera un cambio de mentalidad y un cambio de enfoque distinto. Y eso ocurre en general. Por ejemplo, si estamos llevando una vida que no queremos, que no nos gusta, en lugar de preguntarnos, ¿por qué Diosito? ¿Por qué me mandaste a mí a este barrio? ¿Por qué me mandaste a este sitio donde es tan feo, tan inseguro? Podemos preguntarnos, ¿para qué Diosito? ¿Qué quieres tú que yo aprenda de esto? ¿O qué tengo que hacer para salir de aquí? ¿Qué acciones tengo que emprender para darle un giro a mi vida? ¿Qué acciones tengo que tomar para salir de esta zona que no me gusta? Para cambiar mi economía, para cambiar mi estilo de vida. Entonces, las preguntas correctas te llevan a tener un resultado correcto. ¿Estamos? Hay que saber redirigir la pregunta y hay que saber encontrar las respuestas. ¿Vieron cómo Lee no paró hasta encontrar la respuesta? Él preguntaba a sus compañeros y le decían, estás loco, te estás torturando preguntándote eso, acepta tu destino, simplemente vamos a morir aquí todos. Pero él no se quedó con esa respuesta. Él siguió buscando, siguió buscando, siguió buscando. Y encontró una respuesta que le empodere, una respuesta que le permita salir de ahí. Así que ese es el aprendizaje de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por la atención.